Hola, bienvenidos a todos a una sesión más de las clases de introducción al derecho. En esta ocasión vamos a estar abordando el tema de la ley, lo que tiene que ver con sus características de la ley, sus ámbitos de aplicación, la eficacia de la ley y el procedimiento que se sigue para la creación o la abolición o reformulación de alguna de las normas o de alguna de las leyes. Primero que nada, en la ilustración nos dice que ¿sabías que las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad? Es decir, las leyes son un control externo que existe para regular o limitar la conducta humana. En otras palabras, nos está diciendo que la ley nos coarta, nos condiciona nuestra libertad. El ser humano por naturaleza tiene un libre albedrío. Bueno, por naturaleza, como el jus naturis, ¿no? El derecho natural. No obstante, hubo mucho tiempo en la antigüedad, hubo muchos años en los que el ser humano no gozó, no hizo valer ese derecho de libertad, más bien lo condicionaron a ser un esclavo. Acuérdense que hubo épocas de esclavitud, entonces los hombres no pudieron ser libres, muchos no pudieron ser libres, no gozaron de su libertad. Y debido a eso se han producido grandes revoluciones, ¿no? Y emancipaciones donde el ser humano logró su libertad. Bueno, pero lo que nos está diciendo aquí ahora, que aparentemente nosotros, nuestra civilización posmoderna, contemporánea, aun cuando tenga libertad, hay un documento, hay un objeto que nos restringe nuestra libertad, porque no somos libres del todo. Si lo pudiéramos hacer, si pudiéramos transgredir para poder ser libres, pasar ese límite que nos condiciona la Constitución y todos sus derivados o las normas, pero hay sanciones. Entonces quiere decir que esas normas están regulando todo nuestro comportamiento, nos están condicionando hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos cruzar esa línea, hasta dónde está permitido decir algo o no decir algo, o hasta dónde está permitido cualquier conducta, cualquier tipo de acto que tengamos. Eso es lo que nos está diciendo, que esos documentos, que esas normas, la ley y sus derivados nos condicionan. Bueno, vamos a ver realmente cuáles son las características de la ley. Por lo menos tenemos tres, ¿no? Formal, material y su función. Vamos a ver, son como las características más generales. El término ley proviene del latín lex o legis, que en un sentido formal es la norma jurídica elaborada por el proceso legislativo. Es una norma jurídica elaborada por el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es el que se encarga de legislar, ¿no? Ellos tienen el poder legislativo. En nuestro país, en el sistema republicano en el que estamos, una república se caracteriza por sus tres poderes. Ejecutivo, que es el presidente, legislativo, que es el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y el judicial, que es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus instancias derivadas. Bien. Por ley, eso es el concepto formal como una norma jurídica que elabora ese organismo, el Congreso de la Unión. Desde el punto de vista material, ¿qué es la ley? Es la norma general, abstracta y obligatoria que regula la conducta humana. De eso estábamos hablando ahorita, ¿verdad? De que la norma, la ley nos regula y condiciona nuestro comportamiento, nuestra conducta en la sociedad. Pero más adelante vamos a entender qué se entiende por qué la ley es abstracta y por qué es obligatoria. Vamos a ver a qué se refiere con eso de abstracta y obligatoria. ¿Cuál es su función de la ley? La ley es la norma del derecho de observancia general y obligatoria. Bien, aquí nos habla otra vez de la palabra obligatoria, pero ya nos agrega el derivado general, la cual es dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública o la autoridad competente
ya sea el ejecutivo y el legislativo, que debe hacerse efectiva, es decir, que se debe cumplir, es decir, nosotros tenemos que actuar conforme a eso, y si transgredimos las normas, las autoridades competentes tienen que hacer valer esas normas o esa ley aplicándola a nosotros, aplicándonos sanciones. Ahí se ve su efectividad o su eficacia, aún en contra de la voluntad del sujeto. Es decir, aunque yo no quiera que me apliquen una sanción, aunque yo no quiera que me caiga todo el peso de la ley, si me niego, si me resisto a pagar la sanción o la multa, me caerá todo el peso de la ley, aún en contra de mi propia voluntad. Y la finalidad de la ley, una de sus finalidades o su función es encauzar la actividad social, es decir, todo nuestro comportamiento de toda la sociedad hacia el bien común. ¿Para qué? Para evitar problemas entre los miembros de una comunidad y para evitarme problemas a mí, de que la autoridad me esté sancionando o de que los de la comunidad me estén citando para un proceso de demanda, un proceso jurídico. Entonces, si nosotros respetamos las normas jurídicas, nos evitamos problemas y vivimos en armonía y vivimos en paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes, con los de nuestra comunidad, con los de nuestra privada, con los de nuestra empresa o la institución, o en el medio donde nos estemos encontrando y donde nos estemos desenvolviendo, ya sea al subirnos a un transporte público, como a un taxi, a un autobús, ya sea cuando yo voy a comprar un producto o voy a comprar el mandado en el súper. Entonces, en todos esos ámbitos hay momentos en que bueno, en todo momento me tengo que comportar, tengo que regular mi comportamiento, de no robar un artículo, de no insultar a otra persona, de no cometer algo ilícito, vaya, dentro de mi comportamiento. Ahorita vamos a entender estos conceptos, estos términos que hemos estado hablando de obligatoria, abstracta y general. ¿Qué entendemos por esos conceptos cuando la ley nos los hace saber? Bueno, aquí está. Vamos a hablar primero de generalidad, lo que tiene que ver con la ley que es general. La ley dice que es general, pero el concepto del término es generalidad. La ley la entendemos por generalidad cuando está dada para todas las personas, es decir, que se crea sin hacer una distinción de personas de alguna clase social, alguna casta, de su etnia, por su color de piel, por su nacionalidad, por su condición física, es decir, que tiene una discapacidad física o discapacidad cognitiva. La ley, cuando se redacta, los principios generales de la Constitución se redactan, se hacen pensando en todos los mexicanos, en todos los que están aquí y en todos los que van a venir de visita como turistas o se van a venir a vivir como residentes o van a adquirir su nacionalidad. Entonces, se hace pensando en que la ley va a ser para todos, no hace distinción de algún tipo de persona por su credo político, por su credo religioso o porque tiene este tipo de filosofía de vida, o porque es alto o es chaparro, o porque tiene alguna otra condición social o física o intelectual. En ese sentido, la ley es general. Ahora, es abstracta la ley y es impersonal. Abstracta, ¿por qué? Porque no se emite la ley o las normas con todos sus derivados, no se emiten, no se redactan, no se promulgan, no se dictan o no se tipifican para regular o resolver casos individuales ni para personas determinadas. No es para casos individuales ni para personas determinadas. Si hablamos de la ley como general, como la Constitución, no está delimitada para casos individuales ni para personas determinadas. Es general. Ahora, vamos a entender por qué es abstracta. Es abstracta porque incluso vamos a tomar una norma derivada de la Constitución, por ejemplo, el Código Penal. En
en alguno de sus artículos no está enunciado o tipificado esta conducta o este delito. Por ejemplo, será acreedora a 3 años o a 5 o a 10 años o a 15 años de prisión, así literalmente especificando, o a 3 años y medio de condena en la cárcel a aquellas personas o sujeto que vaya caminando a las 2 de la mañana y que lleve la intención de asaltar a un ciudadano o a otra persona y que lo aprenda, lo agarre, lo tome por sorpresa, lo golpee con un bat, con un palo de un bat, luego saque un cuchillo o un picahielos y le dé 14 puñaladas o 14 punzones en el corazón y le robe la cartera, le dé dos patadas en la cabeza para que quede rematado o muerto y salga huyendo. En ninguna ley, en ninguna norma van a encontrar ustedes que esté tipificado ese tipo de delito así. No está así. Y eso es para sí, imaginemos que fuera para un delito. Y tendría que ser más específico, a las 3:15 de la mañana, que sea en una parte oscura, que esté en la calle, digamos, Venustiano Carranza, con esquina de la calle Josefa Ortiz, y que no hayan sujetos a la vista. No se puede especificar una conducta así, redactar o tipificar un delito así en un artículo de una norma en el Código Penal, o tampoco que se exprese que tiene que ser caracterizado como homicidio con premeditación, alevosía y ventaja a toda aquella persona que desde su casa salga con la intención de asesinar a alguien y que que lleve una pistola marca fulana de tal con 6 cartuchos y que dispare y que 3 le dé en el corazón, 2 en la cabeza y 1 en el abdomen. No, no vamos a encontrar eso. Si estuviera así tan explícita, ya no sería abstracta, ya no sería abstracta. Si estuviera bien delimitado, bien tipificado, bien descrito, el tipo de conducta que alguien va a cometer, entonces ya no sería abstracta. Ahora, es abstracta porque dice que toda aquella persona que asesine o que cometa homicidio con alevosía, ventaja y premeditación tendrá una sanción, pero no se especifica si son 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y tampoco se especifica con qué tipo de arma o cómo lo haya matado, si lo ahorcó, si le puso una almohada en la cabeza y lo asfixió, o le puso una bolsa, o si mandó pagar a alguien para que lo asesinaran. No se especifica eso. Entonces, ¿cómo le hacen los abogados o los juristas y todo el ministerio y el juez? Pues tienen que deliberar, tienen que ver cómo fue, con los peritos, cómo fue el tipo de delito que se cometió, con qué tipo de arma, si fue un tipo de delito doloso, es decir, si iba con intención, o si fue culposo, si fue porque la persona lo asesinó, pero no era su intención, fue por medio de un descuido, por un accidente. Entonces, no, los abogados ahí tienen que deliberar y los ministeriales tienen que deliberar si realmente se considera homicidio doloso o fue culposo, y qué tanto de condena se le va a dar, quién es el culpable. Entonces, todo eso lo tienen que deliberar, tienen que interpretar la ley. En ese sentido, las normas son abstractas, están muy generalizados los tipos de conductas que se están tratando de especificar o que están tipificadas en las normas. En ese sentido, se vuelve abstracta la ley. Es impersonal porque lo hacen de manera indeterminada para cualquier persona. O sea, si fuera personal, dijera, esta ley, esta norma, este artículo va exclusivamente, aplica solo para el señor Mariano Rodríguez Jiménez, y este tipo de conducta aplica para la señora Anastasia Bustamante. No, es impersonal. No sabemos para quién vaya a ser aplicable ese artículo, esa norma. Ahora, por obligatoriedad, entendemos que la ley tiene un carácter imperativo atributivo. Imperativo que hay
que hay bienes, que hay beneficios y que hay responsabilidades o hay obligaciones. En ese sentido se hace de que yo tengo que cumplir, ¿no? La ley, hay una orden de la ley y yo tengo que cumplirla. Es imperativo que tengo que hacerlo. Cuando me dicen, por ejemplo, papá le dice a su hijo, abre la ventana, y el niño que está a su cuidado, su tutela del padre, pues obedece a su padre, ¿no? Como un acto una acción moral, el niño abre la ventana. En la ley también hay normas exclusivas que nos dictaminan eso. Por ejemplo, decíamos el otro día, las del SAT, por ejemplo, las normas que tienen que ver con que nosotros declaremos nuestros impuestos. Entonces, es imperativo que yo tengo que declarar mi impuesto una vez que yo ya esté dado de alta en Hacienda, una vez que yo ya esté registrado en Hacienda. Y ahorita con esta nueva ley que toda persona de 18 años, cumplido sus 18 años, trabaje o no trabaje, ya tiene que ir a sacar su RFC con homoclave. Entonces se hace imperativo que tiene que declarar sus impuestos, de dónde está percibiendo ese dinero que está obteniendo. Si lo está obteniendo de manera legal, si lo está obteniendo de manera ilícita, ¿de dónde estás obteniendo ese dinero? ¿Por qué ganas 80,000 pesos al mes? ¿De dónde salen esos 80,000? Declárame. Entonces, tienes que declarar en Hacienda de dónde sale y además, cada año, si trabajas para el gobierno, tienes que hacer una declaración patrimonial, o sea, de tu patrimonio, cuánto ganas, qué tienes, qué no tienes. Entonces, tienes que declararlo ante el gobierno, de dónde están saliendo todos esos recursos. Eso es imperativo, lo tengo que hacer. Me lo manda la ley, me lo ordena la ley. Y si no lo hago, ahí viene lo atributivo. Ahí vienen las sanciones, ahí vienen los requerimientos. Entonces, ahí vienen mis consecuencias. Pero también hay atribuciones benéficas para el ser humano. Es decir, de los derechos de los que yo gozo, lo que antes llamábamos garantías individuales. Entonces, hay atribuciones benéficas en los que a mí me permite, por ejemplo, tener beneficios, oportunidades, como garantías, como privilegios, como el hecho de que yo pueda transitar libremente en mi país sin necesidad de que me estén limitando el tránsito, a menos que lleve algo indebido, ¿no? Por eso siempre hay revisiones, tengo que cumplir con las normas del Instituto Nacional de Migración, o las personas los soldados que revisan en los camiones o en el aeropuerto que revisan los artículos. Bueno, pasando ese tipo de revisiones, ese tipo de control, soy libre de viajar por mi país. Entonces, hay derechos, ¿no? Otro, que yo tengo derecho a la salud, ¿sí? Tengo derecho a un ISSSTE, a un seguro social, al Instituto Mexicano de Seguro Social o al sector de salud. Una mamá tiene derecho a ir, por ejemplo, cuando está embarazada para que le den su control prenatal a la Secretaría de Salud durante todo desde a partir del tercer mes o su trimestre, su primer trimestre en adelante, debe llevar su control prenatal y eso el centro de salud se lo da de manera gratuita, es un derecho constitucional, como el derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a matricularse en una escuela. Está prohibido que yo, por ejemplo, le diga a un estudiante, te voy a reprobar porque te portaste mal conmigo, fuiste un grosero, fuiste esto y lo otro, y, y quedas, y ya no tienes derecho a estar en la escuela. Yo no puedo decirle eso a un alumno. En primer lugar, a mí me tiene que correr la escuela, la dirección me tiene que correr y despedir por estar coartándole un derecho a una persona que es su derecho de educación. En todo caso, yo tengo que llegar a un arreglo con el alumno, junto con el director o los padres del alumno, llegar a un consenso, a un arreglo, pero no puedo restringirle a un alumno que ya no estudie, cortarle ese derecho. En todo caso, yo el alumno tiene la facultad de meterme una demanda ante derechos humanos y derechos humanos va conmigo y me pone una sanción. Y me ponen una sanción por estar cortándole el derecho a una persona. Entonces, en ese sentido, la ley se hace imperativa y atributiva. Es decir, que por una parte establece obligaciones y por otra establece deberes.
jurídicos y por la otra me otorga derechos, es lo que estaba comentándoles hace ratitos. Bueno, espero que esto vaya quedando claro. De lo contrario, si tienen alguna duda, vayan anotándola y al final de la grabación me lo hacen saber. Permanencia es otra de sus características, o conocimiento y retroactividad. Vamos a ver la permanencia. Por permanencia entendemos que las leyes se dictan con un carácter indefinido. No sabemos hasta cuándo va a tener vigencia. No sabemos que si este artículo, esta norma, va a ser válida de aquí hasta el 2025, hasta el 2035, hasta el 2050, no lo sabemos. Depende de cada cuánto, depende de los legisladores, porque entra otro legislador, otra comuna, otra agrupación de otros partidos, y entonces lo que hacen es abolir, reformar lo que el presidente, lo que el grupo o la administración del sexenio pasado habían previsto, habían contemplado. Por ejemplo, cuando entró López Obrador como Andrés Manuel López Obrador como presidente, dijo, vamos a echar abajo la reforma educativa, vamos a abolir, es decir, vamos a reformar todo lo que habían construido en un sexenio, lo reforma. Y muchas veces nuestro país por eso no progresa, porque 6 años se presenta un modelo, un programa, y parece que va agarrando camino cuando llega otra administración y lo echan por tierra y va otro proyecto. Llega otra administración a los otros 6 años, dicen, eso no sirve, lo tiran. Como que cada quien quiere dejar su legado o como que cada quien ve que eso no le funciona, no responde a sus intereses políticos o privados o particulares. En última instancia piensan en la sociedad, primero piensan en sus intereses y eso no les funciona, quitan eso, ¿no? Y van reformando las leyes. Por eso es que vemos que a veces la alza de la gasolina, la alza del combustible, la alza de los productos de la canasta básica suben, bajan, porque las administraciones no se ponen de acuerdo, no contemplan un desarrollo, un modelo de desarrollo. Hay países que en su ley generan una ley, un proyecto de ley que va a durar lo echan a andar para 25 años y tiene que terminar, sea la administración que sea que entre, tienen que seguir con ese modelo. Pero también hay riesgos, puede ser un modelo muy malo y van a estar 25 años, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Pero entonces, la ley no tiene un carácter fijo, determinado. Puede ser que entren en vigor hoy y dentro de 6 meses los legisladores digan, no, no funciona, pues la vamos a reformar, la vamos a anular, la vamos a abolir completamente o vamos a replantearla. Ese es el carácter que no tienen vigencia, ¿no? No sabemos para cuándo un número y no está definido para un número de casos también. No sabemos que va a aplicar solamente para este caso, puede ser para muchos casos que pueda tener aplicación o eficacia esa norma. Y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación, derogación, es decir, eliminación, o porque se planteen otras iniciativas, otras leyes. Conocimiento. Se reputa conocida. Esto es, esto de reputar significa que nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla, lo que habíamos comentado en sesiones pasadas. Yo no puedo excusarme diciendo, es que no soy contador, no puedo llevar mi contabilidad, no sé cómo se hace la declaración de impuestos, por eso no he declarado. Me va a caer el peso de la ley, tengo que pagar, me van a llegar requerimientos y tengo que pagar ante Hacienda, ante el SAT. Entonces, tengo que conocer la ley. Y retroactividad significa que las normas jurídicas rigen a partir de su vigencia hacia el futuro. Lo que habíamos contado hace unos días, que la ley no puede tener eficacia, no puede tener aplicación sobre procedimientos o situaciones que ya han sido procesadas anteriormente. Eso ya pusimos ejemplos. Y también dijimos que a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los mexicanos tienen 3 meses, este concepto se llama vacatio legis, acuérdense de vacatio legis, que es vacaciones de la ley, tienen 3 meses para los contadores y abogados, juristas, magistrados, ponerse al tanto de la nueva ley, estudiarla, y a partir de esos 3 meses del vacatio legis, entonces, si ya no te enteraste y si no haces los procedimientos conforme a la nueva ley, conforme a la nueva norma, entonces sí, estás amolado. Pero tienes 3 meses. Hay países donde son 40 días, otros tienen 8 días, y así sucesivamente. Eso ya lo vimos, el concepto de vacatio legis.
Pero lo que sí que quede claro que las normas aplican desde el momento de su creación hacia el futuro, no hacia atrás. Los procedimientos o los procesos judiciales que se han llevado a cabo con anterioridad ya no se pueden, ya no va a aplicar la nueva ley a los casos anteriores. Si un sujeto fue juzgado por 10 años de condena por el homicidio, y en esta nueva ley se contempla que ese homicidio, como lo que hizo este fulano de tal, no son 10, sino que son 25 años, esta ley no puede, eh, se puede, ¿cómo les podemos decir el concepto? No puede amputarle otros años más, lo que aquí se está contemplando en la nueva ley. No, no se puede hacer eso. No se puede, eh, no tiene eficacia, mejor dicho. Bien. Ahora vamos a ver en cuanto a la eficacia de la ley. La eficacia de la ley en los ámbitos en los que se aplica la ley. Ámbitos. Hay 3 ámbitos: espacio, tiempo y persona. Eh, por ámbito espacial entendemos el espacio geográfico en el que se aplican las normas jurídicas. El espacio puede ser nacional, internacional, local o municipal. Es decir, que la Constitución mexicana, por ejemplo, su ámbito de aplicación es nacional, no tiene validez, no tiene eficacia, no tiene aplicación en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en otro país. Hay normas que son de las normas de tránsito, por ejemplo, normas viales, que son muy particulares, que son de un municipio, son muy diferentes a las de otro estado con sus municipios. Puede variar en algunas circunstancias, ¿no? Hay ciertos reglamentos que son válidos para un municipio, para una ciudad o para un estado, mientras que para otros pueden tener algunas variantes. Entonces, esa es la aplicación de la ley en cuanto a en cuanto a su ámbito, en este caso el espacio, hasta dónde tiene aplicación o eficacia. Pero, por ejemplo, hay tratados como los del TLC, los tratados del el TLCAN, con los de países de América del Norte, también esos tienen aplicación en otros países. Ahí sí, porque son tratados internacionales, allá sí tienen vigencia, o los de ahí, otros países en nuestro país también, porque si hay acuerdos internacionales, sí, sí tienen validez fuera de nuestro territorio. Es temporal porque la norma se refiere al tiempo en que la norma se considera vigente. En otras palabras, es la duración de su aplicación. Lo que habíamos dicho hace ratitos, ¿no? Como es atemporal, que no sabemos hasta cuánto tiempo va a durar su permanencia, su vigencia. No sabemos. No sabemos cuánto tiempo va a estar vigente. Se desconoce. Eso va a depender, les digo, de los legisladores y de las necesidades del pueblo, si es que las toman en cuenta, ¿no? De que si quieren que se reformule, se abrogue esa ley o se ponga otra en su lugar. Personal, es el contenido que deben observar u omitir los individuos y que pueden ser general, aplicable a todas las personas, específico, aplicable a un grupo reducido y limitado de personas. Bien, hace rato habíamos dicho que la ley era general porque iba para todas las personas, pero también hay normas que son específicas para un grupo determinado de personas, no para una persona, para un grupo determinado de personas, que en un grupo podemos entender de 2, 3 o 4 o más personas que quieran resolver un caso. Por ejemplo, tenemos las de en derecho civil o en el derecho mercantil. En el derecho civil, por ejemplo, los que contraen matrimonio, hombre y mujer, pareja, se hacen acreedores. Ahí la ley se hace imperativa y atributiva. Hay deberes y hay obligaciones para los contrayentes del matrimonio. Entonces, esa ley del procedimiento civil solamente va a aplicar al hombre y a la mujer que contrajeron matrimonio. Es decir, si alguno de ellos rompe los acuerdos que hay en el contrato que firmaron, porque firman un contrato de matrimonio, entonces se hacen acreedores ciertas sanciones, ya sea que tengan que pagar manutención, tengan que dar cierta parte de sus bienes o sus propiedades y quedan sancionados, quedan regulados sus conductas, sus comportamientos por haber transgredido o violado ese contrato. Claro que hay un proceso de divorcio, por supuesto, pero aplica solamente a ellos. Yo no me voy a ver afectado, aunque haya sido testigo de que fulano y tal, fulano y fulana se hayan casado, yo no me veo implicado en ese procedimiento porque no firmé. Bueno, firmé como testigo, pero no estoy dentro del contrato del matrimonio. Entonces la ley aplica y la ley se hace eficaz
y todo el peso o el rigor de la ley cae solamente sobre ellos dos, ni en el juez, ni en otra persona, ni en nadie más, solamente en ellos dos. O cuando se hace un contrato de compra-venta de una propiedad, de un automóvil, de una casa, de una computadora, o cuando se hace también el contrato de renta de un departamento, de una casa. El arrendador y el arrendado hacen un contrato, firman un contrato, entonces la ley recae o tiene vigencia, tiene eficacia y validez solamente sobre esas personas. A eso se refiere con que sea la ley específica. Hay normas específicas que regulan esos comportamientos de esos grupos, de esas personas. Otro ámbito de aplicación es el material. Se refiere a las materias que regulan las normas jurídicas, a la materia que regula la norma jurídica. La materia entendemos por el área, el dominio, la especialidad, el terreno en la que regula cierta norma, ¿no? Por ejemplo, la, la materia de derecho civil o la especialidad o el derecho civil solamente tiene eficacia específicamente nada más en lo que concierne a los procedimientos civiles. El derecho laboral solamente en cuanto a lo que parte del derecho social es el derecho laboral, ¿no? Solo que tenga que ver con materia del trabajo, en las relaciones de obrero y patrón, nada más. El derecho penal solamente en casos de delitos culposos o dolosos y en algunos otros procedimientos, pero que tengan que ver con los aspectos penales. Y así sucesivamente el constitucional con lo de la Constitución, el administrativo con lo de las empresas públicas o particulares, ya sea a nivel estatal o a nivel nacional, el derecho internacional, ya sea privado, ya sea privado o también se llama particular, o el derecho internacional. Cada materia va a regular ese ámbito, no puede tener injerencia el derecho civil en el derecho penal en casos de delitos. Bien, ahora vamos a ver rápidamente el procedimiento que se sigue para crear las leyes. Pero creo que esto no me va a dar tiempo verlo ahorita en 3 minutos porque ya se me va a cerrar esta sesión. Así que voy a ponerle pausa aquí y continuamos ahorita. Abro otra sesión para que veamos este aspecto, ¿sale?